Muy buenos días, Marbella. Hoy es miércoles 17 de agosto. Bienvenidos un día más a nuestro programa. ¿Qué vamos a tener en las próximas 3 horas aproximadamente del programa? Bueno, pues vamos a empezar hablando de cómo 15 embarcaciones van a limpiar todo el litoral de la Costa del Sol, tanto elementos que están sólidos en el mar, incluso los oleosos. Lo hablaremos con el delegado de playas de la Mancomunidad de Municipios. Luego seguiremos hablando de que mañana jueves, aquí en el Parque de la Constitución, el grupo Vocal Estrellas, que es un grupo compuesto por niños y niñas de muchísimas nacionalidades, va a hacer una actuación. Hablaremos con una de las profesoras y una de las alumnas. Y luego seguiremos hablando con nuestra nutricionista, Marina Coliquina, que ya vino la semana pasada, el año pasado también estuvo con nosotros, y nos quedamos hablando del colágeno, pero hoy ampliaremos hablando de todos los tipos de panes que existen y cómo afectan a nuestro sistema, tanto inmunitario como digestivo, que es lo más importante, y cómo evitar esos hinchazones y esa inflamación que sentimos sobre todo ahora en verano con las comidas copiosas. Luego seguiremos hablando en nuestra sección, hemos hecho también una sección con Patricia Borrachero de Metazoo, el veterinario Metazoo. Vamos a hablar de una raza que tiene muchos mitos, pero que vamos a descubrir muchos beneficios en ella. Es la raza Staffordshire. Y luego seguiremos con Asier García, no pudo venir ayer con nosotros, pero hoy retomamos la sección con una pequeña prueba que le vamos a hacer desde aquí, desde el programa. Y nada más, vamos a hablar con Luis Rodríguez del Pozo. Ya os he contado que es el delegado de playas de la Mancomunidad. Van a hacer un servicio bastante necesario en nuestras playas, en toda la costa litoral y aquí en Marbella también, para limpiar todos estos residuos. A ver cómo lo van a hacer. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va a ser esta actuación. Bueno, pues desde la Mancomunidad Occidental un año más se pone este servicio de limpieza de las playas. En total son 14 embarcaciones, 4 embarcaciones de litoral, que son un poco más grandes, y después otras 10 embarcaciones de playa, que son las que se acercan un poco más a la orilla. Fundamentalmente el servicio comenzó el pasado 1 de junio, se extiende hasta mitad de septiembre, y el cometido básico, este servicio es conocido como los famosos barcos gitanata, que todos vemos en nuestras playas, aunque realmente, y es muy curioso, el 75% de los residuos que recoge no son nata, son plásticos, por lo cual también creo que esto es muy importante que todos nos concienciemos. Como te decía, son 14 embarcaciones que están desde Manilva hasta Torremolinos y que se encargan diariamente, sin excepción de lunes a domingo, pues de recoger todo tipo de residuos, pero fundamentalmente residuos plásticos. Y además también hablamos de esta nata, Luis, que al final la nata es el conjunto de todos estos elementos oleosos, ¿no? De todas las embarcaciones, además todas las cremas solares y todo los residuos que dejamos también la población en el mar. ¿Esto cómo Correcto, el tema de las natas, sobre todo son los conocidos como hilos de nata. Hay que destacar que todo lo que vemos muchas veces pensamos que es suciedad, porquería, pero en un 95% esos residuos de nata son residuos sólidos que se crean por la propia arena que nosotros movemos es decir, los usuarios de las playas levantamos y van a depositarse al mar, con lo cual que también le quede claro a los usuarios de playa y mucha gente que cuando vemos nata en sí no es realmente suciedad, sino que es esos residuos sólidos que nosotros mismos levantamos, con lo cual esa alerta que muchas veces creamos nosotros mismos no debería de ser tal. ¿Qué tipo de embarcación vais a utilizar? Pues mira, como te decía, hay 14 embarcaciones, 4 embarcaciones que se denominan pelícanos porque son un poco más grandes y lo que van abriendo, para que todos nos hagamos la idea, van abriendo como la proa y van cogiendo todo lo que se encuentran en su camino. Y después tenemos 10 embarcaciones más pequeñas que son las que van metiéndose en las distintas calas, en la costa, se aproximan mucho más a la orilla cuando las condiciones lo permiten y lo que van recogiendo son puntos concretos donde se ve algún tipo de residuo o donde ha podido haber alguna fuga puntual pues en alguna tubería o por parte de alguna embarcación. Luis, ¿y estas embarcaciones qué características tienen? Porque no contaminan tanto, ¿no? No, la verdad, van a un ritmo muy lento, no vierten al agua
y en todo momento se busca pues que nosotros mismos no contaminemos precisamente lo que estamos recogiendo. Es muy curioso lo que hacen diariamente, porque nos encontramos prácticamente de todo. Como te decía, la mayoría son plásticos, pero es muy sorprendente ver lo que el ser humano es capaz de arrojar a las playas, y precisamente desempeña una labor fundamental, y por eso la Mancomunidad año tras año pues continúa apostando en poner este servicio. Concretamente este año, dentro del presupuesto, han sido más de 570.000 euros lo que hemos destinado para que todo el litoral de la Costa del Sol pues luzca lo más limpio posible. Luis, ¿qué tipo de cosas se encuentran para hacer un poquito, para dar voz a este problema, ¿no? Los responsables somos nosotros, la población? Sí. Pues mira, como te decía al principio, un 75% son plásticos, ¿vale? Pero como cosas curiosas, pues te puedes encontrar desde aletas de buceadores, gafas de bucear, restos de redes, cajas de corcho de alguna embarcación que ha tirado donde llevaban pescado, muchas latas también se encuentran, y sobre todo enseres y residuos de otras embarcaciones que creen que el sitio más oportuno para cuando terminan su día de ocio es el mar. Y creo que todos deberíamos de concienciarnos de que al final, si contribuimos un poquito, pues este tipo de servicios sería mucho más efectivo, porque no cuesta nada el salir a disfrutar tu día de paseo en tu embarcación, guardarlo y tirarlo después cuando se llega a puerto. En concreto, Luis, en Marbella, ¿cuántas embarcaciones contará? En Marbella se cuenta con 3 embarcaciones, tanto Marbella como con Estepona, que son los municipios costeros de la Mancomunidad que cuentan con mayor litoral. Ahí hay 3 embarcaciones para cada municipio. El de Estepona está reforzado con una 4ª porque también da servicio a Manilva. Pero en Estepona concretamente tenemos una embarcación de litoral, que es la Pelícana, como te contaba antes, de las grandes, y 2 embarcaciones pequeñas. Entonces van a trabajar de lunes a domingo y además muchas horas. Van a estar bastante tiempo durante el día. Sí, comienzan diariamente a las 10 de la mañana, se extienden hasta las 4:30 de la tarde, eso de lunes a jueves, y los viernes, sábado y domingo, que siempre hay más usuarios de las playas, más gente disfrutando, pues se extienden hasta las 6:30 de la tarde. En junio también se hizo esta actuación. Comenzamos el 1 de junio, todos los años la licitación que saca Mancomunidad para que comience a partir del 1 de junio, que es cuando comienza un poco ya la temporada más alta de usuarios y de visitantes en nuestras playas. Y se extiende, como te decía, hasta el final de septiembre. ¿Y cuántos residuos, cómo ha sido el balance de junio y ya julio que Pues mira, pasado? El balance de julio, estamos esperándolo aún, pero el balance de junio ha sido bastante sorprendente, porque ha sido un poco menor al año 2021, siendo 2021 un año en el que todavía teníamos la secuela de la COVID en toda en la presencia turística, pero este año la gente parece que está un poco más concienciada, con lo cual la cantidad de suciedad y de resto que está recogiendo ha sido ligeramente menor a 2021. Incluso así, tenemos que seguir trabajando sobre todo en concienciar a la gente, porque el mar no es el sitio. No es la basura de la gente. Exactamente. No es nuestro basurero. Estos datos, lo que tú decías, también lo vais a utilizar para una concienciación en la población, ¿no? Para una mayor responsabilidad. Sí, porque estos barcos, este servicio de limpieza, es popularmente conocido como los barcos gitanatas, pero finalmente, como te decía, la mayoría de la suciedad que se recoge no son natas, son otro tipo de residuos, en su mayoría plástico. Y creo que esto es lo más importante. A través de distintas campañas nos estamos concienciando a que se deje utilizar el plástico, y creo que todos deberíamos de ser un poco más rigurosos con nuestro día a día, y esos plásticos, sobre todo, pues no depositarlos ni tirarlos al final al mar. Y sobre todo, como tú decías, que esta nata, que yo creo que la creencia mayor es que es suciedad, y muchas veces también lo forman las algas, por ejemplo, que no necesariamente, que las algas evidentemente no es algo que ensucie el agua. Bueno, las algas es otro problema, porque tenemos un tipo de alga invasora que estamos viendo en algunos municipios, sobre todo en el municipio de Estepona, que es donde tienen el problema más grande. Este año también se está viendo en Mijas, en Benalmádena también está llegando, y el alga es algo diferente. Pero en la cuestión concreta de las natas,
la gente tiene que tener muy claro que la nata no es suciedad de por sí. Voy a poner un ejemplo que creo que con esto todo lo entenderá. Muchas veces cuando vamos a una de las duchas que encontramos en muchas de nuestras playas y vemos que están los niños jugando, haciendo un pequeño riachuelo o algo, ahí al final de ese riachuelo se ve la misma nata que es la que podemos encontrar flotando en nuestras aguas. Y realmente esa es la solidificación, como decía antes, de la propia arena. Hay estudios a través de la Cátedra de la Ciencia del Mar en el que ya está comprobado que en más de un 95% esas natas están compuestas por residuos sólidos. Con lo cual, en este sentido, la gente tiene que estar tranquila. Que muchas veces cuando nos encontramos estos hilos de natas, no es agradable, como es lógico, bañarse entre estos restos sólidos, ¿vale? Claro. Pero no es suciedad en sí. Y ya una última pregunta, Luis, ¿también hidrocarburos vais a esto? Explícanos un poquito esto, cómo es el proceso. Bueno, al final los barcos grandes, sobre todo, lo que van es recogiendo los hilos de nata o las estelas de hidrocarburos, las estelas de aceite que pueden soltar algunas embarcaciones. Normalmente estas estelas no son no son amplias, no son grandes, no nos estamos encontrando con datos significativos al respecto. Pero sí es verdad que cuando vemos alguna embarcación porque está soltando algún tipo de hidrocarburo de una forma un poco más exagerada o fuera de lo normal, pues se hace un seguimiento y también intentamos pues corregirlo al momento. Pues Luis, nos quedamos con ese mensaje, no, el mar no es un basurero ni un contenedor. Correcto, esa es la idea, y desde Mancomunidad Occidental pues continuaremos trabajando para que cada año pues la gente se conciencie y al final esto será en beneficio de todos para que podamos disfrutar de nuestras playas. Exactamente. Muchísimas gracias, Luis, por atendernos. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a pasar a ver la rueda de prensa que hizo Antonio Banderas con motivo de la gala anual de Starlight. Todos las diferentes asociaciones y también otras fundaciones con las que trabajamos. En todos los objetivos fundacionales bajaron potente. Es cierto que teníamos algunos remanentes y también es cierto que hubo aportaciones más allá de las galas. Digo las galas porque es esta gala y también la que celebramos justo antes de las celebraciones de Semana Santa. Pero se pudo seguir entregando fondos, pero muchísimo más reducido, te diría casi a un 25%, es decir, todas las ayudas a la universidad para las becas de posgrado, 40, 50 que se venían dando, se redujeron a 10 o 12, mandando alumnos a Estados Unidos, a Canadá. Lo que le dábamos a CUDECA tuvimos que bajarlo, lo que le dábamos a Cáritas Parroquial también, a la Fundación Corinto y el economato que ellos tienen en Málaga para familias en necesidad, también hubo que reducirlo. En ese caso sí seguimos pagando el alquiler de los locales que ellos utilizan como supermercado, como un economato en realidad, ¿no? Por lo tanto, ahora venimos a recuperarnos un poco y a poder llegar a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Pero yo creo que eso es la historia de todo el mundo empresarial español, mundial, no es español, mundial, a todos los niveles, ¿no? Acabamos de inaugurar ahora mismo, hace unas semanas que yo no he podido ir porque estaba aquí la última, y Antonio conoció las escuelas, conoció a los niños, vino con Melanie, los niños eran entusiasmados, les hacía la voz del zorro y eran todos, que es que una emoción impresionante, y todo eso sigue. Es verdad que con el COVID ha sido muy difícil seguir para adelante, primero porque, como dice Antonio, las recaudaciones bajaron mucho, porque las mesas eran mucho menos, el aforo era mucho menor, entonces la venta de tickets mucho menor, entonces todo se menguó. Yo feliz, la verdad es que estamos celebrando 13 años, entrando en la adolescencia con esta gala. Hace 12 que yo vengo y hace 10 años que voy a conducir esta gala, así que muy, muy feliz
Ustedes saben que mi verdadera vocación y todo ese trabajo social, yo de hecho he estudiado terapia ocupacional y es mi gran vocación y pasión en la vida. Creo que todos tenemos que encontrar, ¿no?, cuál es nuestra misión. Hi, Richard. How are you? I'm just a husband here. O sea, esta noche dice que solo es el marido y está muy contento solo de ser el marido. ¿Ha podido disfrutar de Marbella unos días o disfrutar un poquito del clima? Sí, hemos disfrutado muy bien del Marbella, muy bien del clima. La verdad que hace un poco de calor, pero eso How ya... do you like Marbella, Richard? How do you like Marbella? Well, we just got here, so we kind of walked into all of this. So it's always easier when we can go someplace where it's quiet, and then we can feel the place. But obviously everyone's so nice. I see everyone's happy, and the Spanish people are wonderful. Are you happy for the award for Alejandra? I'm so proud of her. No, she's done such wonderful work, and she's very humble. She doesn't make a big deal about this. She didn't even want to accept this award because it's not for her, it's for the people that she helps. So on the basis of them, she's here and doing this. I'm so proud of her. You help so many people with your foundation. Yeah, well, we do it together. Yes, it's a work we do together, and it's how, a very important part of our relationship. So we're very, very happy. Muchas cosas, muchas sorpresas. Ahora, bueno, no puedo contar, pero va a cantar hasta Andrea Bocelli, Diego Boneta, Diego Torres, un montón de cosas. 13, no hace más uno ni nada, no, 13 es nuestro 13 y gracias a Dios que hemos llegado hasta aquí, vamos a llegar mucho más si Dios quiere. Sí. Os contaba que mañana 18 de junio en el Auditorio José Pernía Calderón va a tener lugar una actuación por el grupo vocal Estrellas, donde chicos y chicas de distintas nacionalidades van a cantar en distintos idiomas. Ha venido a nuestro programa la profesora de canto Olga Lunacova con su hija Teresa a contarnos un poquito el motivo de esta actuación que va a conformar más de 15 niños y niñas allí en el auditorio. Bienvenidas, chicas. Gracias. Buenos días. Bueno, contadnos un poquito el motivo de este espectáculo. Voy a contar yo que Vale. hablo un poquito mejor español. Vale. Pues somos más de 15 niños, pero como ahora estamos de vacaciones y mucha gente se va, nos hemos quedado con 15 más o menos. Y pues cantamos en más de 8 idiomas,
tenemos 8 videoclips, hemos cantado en La Voz Kids, o sea, estamos creciendo y este concierto, este espectáculo también es parte del crecimiento para nosotros porque es para un público mucho más amplio, más que solo padres, entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a tener humo, luces, pirotécnica escénica, entonces esperamos que salga mucho Claro. mejor que siempre. Porque además no solo cantáis, que es vuestro elemento principal, pero además también lo combináis con baile, con espectáculos, luces, música. Soy famosa cantante y personaje público de Ucrania. Y no solo le enseño a los niños a cantar, sino también a bailar y también arte escénico, sí. Sí, arte perdón escénico. por mi español, hablo pasa con nada. muchos errores. Y también es importante no tenerle miedo al público. Es muy importante porque... Y el escénico también, ¿no? Sí. ¿Qué edades tenéis los niños, los chicos? Pues entre los 4 o 5 hasta los 17, que yo soy la más mayor por ahora. Y bueno, ¿qué tipo de actuación vamos a tener? ¿Qué canciones, qué género trabajáis? Canciones es popular. Sí. Sí, canciones así típicas, populares, famosas. Una famosa en TikTok, pues la elegimos, la cantamos. Claro. Algo que al público le guste, que quieran aplaudir, que quieran bailar o cantar con nosotros. Bueno, ¿y en cuántos idiomas? Entonces, 8 idiomas, pero ¿cuáles? En 8 idiomas, sí. Pues, Español, inglés, francés, polaco, ucraniano, ruso, moldavo. también, muchos. ¿Y porque esas son las distintas nacionalidades de los chicos y chicas o todos os aprendéis también canciones en distintos idiomas? No, con todo. Todo En el eso mundo está la canta cosa. los 8 idiomas. Sí, en eso está la cosa, que incluso si yo no sepa hablar polaco, que cante en polaco y eso pues desarrolla los músculos de la boca, la articulación. También es parte de cultura que transmitimos. Sí, y aprender otro idioma también, ¿no? Claro, un poquito, algo de palabras ya Pero sabemos. ¿tú has aprendido alguno de esos idiomas a raíz de cantar, de aprender canciones? Bueno, el francés, por ejemplo, hay algunas palabras que de la canción que canto me las he aprendido, entonces... Ya te suena algo, sí, ¿no? algo así. Por lo menos haces oído. Sí, y disculpe, розпівки в нас на 15 мовах. También el calentamiento de voz también lo hacemos en muchos idiomas, como frases, y eso también, por ejemplo, en alemán. Vamos a cantar, ya iду домой, coming back to you, tu me manques toi, darunter ist bald da, könnte mein fromos, hani hale habat. Claro, eso desarrolla mucho la articulación. Qué curioso, porque es distinto seguro de un idioma a otro, el entrenamiento, la voz, las cuerdas Sí, sí, vocales, sí. tiene que ser completamente distinto un idioma de otro, ¿no? Sí, la posición, sí. Por eso lo hace para desarrollar mejor la voz y todo. Olga, ¿tú sabes cuántos idiomas? Ucraniano, ruso, polaco, un poco español y entiendo un poco inglés. Te sabes un montón de idiomas y el inglés justamente es el que menos sabes. Sí. Contadnos también un poquito desde cuándo formáis este grupo, el origen del grupo Estrellas. ¿Cuándo nace? Sí, cinco años. Nace pues porque mi madre es cantante ucraniana y al llegar aquí quería seguir haciendo algo de ese estilo, si no ser cantante, pues al menos cantar, enseñarle a la gente a cantar. Y desde entonces habéis ido creciendo. ¿Dónde ensayáis? Aquí Pues en Marbella. Ahora en Marbella tenemos como un estudio nuestro, pero antes cuando empezamos íbamos por salas diferentes, pero ahora ya tenemos como una sala más estable aquí en Marbella. El objetivo de este espectáculo en concreto, porque además tenéis durante el año, actuáis en distintos sitios también. Sí, de hecho nos han invitado a Polonia, entonces en octubre. Sí. En octubre lo más probable es que vayamos a Polonia también a cantar y nos hace mucha ilusión.
¿Es la primera vez que vais a viajar con el grupo? En otro país sí. Sí, es la primera Así vez. que estamos muy ilusionados. ¿Cuándo os vais? En octubre, pero no sé cuándo exactamente. Porque Todavía está ahí, pero nos han dicho. Esto está guay, han pensado en nosotros. ¿Cómo hacéis esta difusión? ¿Cómo os conocen en otros sitios? Por internet, porque subimos algo o porque invitamos a un amigo y ese amigo se lo cuenta a otro amigo, así poco a poco. Y la finalidad del espectáculo de mañana, pues desarrollarnos también, formarnos más, porque cada vez que actúas creces, pierdes un miedo, te desarrollas y también pues regalar nuestra energía al público, intercambiar la energía, darnos a conocer, todas estas cosas. ¿Cuántas canciones vais a interpretar? 23 o 24. ¿Y lo hacéis en grupos, dúos? Sí, grupos, dúos, solo. Claro, es diferente. Teresa, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a presentar y voy a cantar. ¿Qué vas a cantar? Pues una canción en inglés con un chico, que es un dúo muy bonito, luego también con los niños, así. Hoy, esta vez, mañana, no voy a cantar solo, pero en otra ocasión sí. ¿Te gusta cantar sola? Sí, es más chulo. Todo el protagonismo para ti, Sí, ¿verdad? sí. ¿Desde cuándo llevas cantando? Pues desde los 10 años puede ser, pero yo cuando empecé cantaba súper mal. O sea, yo tengo grabaciones. Muy mal, y yo, ¿Por qué? Se pensaba que no voy a crecer, que seré así, pero no. Que practicando y... Ahora es muy... ¿Nos Sí. cantarías algo ahora al final? ¿Algo contigo, mamá? ¿Estefanía? ¿Cantamos Sí. juntas? Venga. Vale, pues ir pensando una canción. Yo Una- quiero... ¿Cuánto tiempo lleváis en España, Olga? 7, 8, Casi 8 años. 8 años. ¿Y qué os parece? Bueno, habéis estado en Benalmádena, me dijiste, ahora estáis desde hace 2 años en Marbella. ¿Qué os parece el ambiente, la forma de vivir aquí? Pues muy relajado. Nos gusta en parte porque el sol, todo, el clima, la comida, la gente, muy Y amable. muy tranquilamente. Todo muy tranquilo. Para mí. A veces viene muy bien porque cuando vives en estrés continuo, eso te relaja. Además también trabajáis con instrumentos musicales. No, No. solo Tocáis, vocal. tocáis, pero tenéis videoclips en el que Bueno, sí, pero eso no todos. Algunos niños algunos solo. que saben, Sí, ¿no? sí, sí. Yo, por ejemplo, no toco nada. Bueno, ¿y qué tal fue vuestra participación en La Voz Kids? Sí. Ну як, подавала заявку і Pues dimos nuestra solicitud y... ¿Cuándo fue esto? ¿Nos traerás? un medio año. Hace Sí, 6 sí, meses sí. o así. ¿Y qué tal esta experiencia? Не пройшли ми до третього фіналу. Dio mucha pena porque no llegó a lo último, al final, pero sí pasó unas audiciones que, bueno, fue... Pasasteis el casting, pero no llegasteis a Sí, actuar. no llegamos a salir, eso Ah, da pena, pero de todos modos, a la chica que fue también un gran desarrollo y buena experiencia para la vida. Para chicas es muy nervioso. Sí, porque una cosa es cantar cuando ensayas en el escenario y cuando tú vas para allá, no sé por qué, cambia completamente. Te pones muchísimo más nerviosa que en el escenario, cantas peor, te tiembla la voz, pero bueno, poco a poco. Quizá lo echemos otra vez y quizá nos elijan, no lo sé. en Tierra de Talentos también participasteis. ¿Qué tal en esta ocasión? З Тересо. Ahí fui yo Ahí con, fuiste tú. con una chica, Con, sí, con, con Uliana, sí, amiga. que éramos un dúo, pero llevábamos mucho tiempo sin ensayar de antes y supongo que por eso tampoco llegamos al final. Bueno, pero seguro que conocisteis a gente, Sí, os sí, lo pasasteis claro, bien, la es una experiencia. Es lo que cuenta. Exactamente. Olga, ¿cómo haces para trabajar con 15, 17 niños? Con mucha paciencia, ¿no? Es muy Mucho. difícil. Sí, muy difícil. ¿Cómo das tus clases? ¿Cuándo das tus clases? По групам. Va por Tenemos diferentes grupos para niñas ¿Pequeños? pequeños, para niños medianos. Por y- edades. Sí, por Sí. edades. ¿Y qué tipo de canto
das tú? Porque supongo que hay distintas... Pop. Pop. Y Olga, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando en esto, en la industria musical? Venga, cuenta. Más. 30 años, más o menos. Cuéntanos tu figura de cantante un poco, porque aquí no te conocemos, pero sí. O cuéntanosla tú como si no estuviese aquí, Teresa, como tu madre. ¿Qué tipo de cantante es? Mi madre, pues, yo a veces me inspiro en ella. Sí que es complicado a veces que me enseñe, pero yo luego cuando veo sus vídeos, porque ella empezó desde muy joven, empezó con algo chiquito y luego ahora pues toda Ucrania y partes de otros países rusoparlantes la conocen. Ella de joven era el top en los 90, vaya. Entonces ha cambiado ahora es otro nivel, es diferente, ya no la siguen tanto, pero antes era más complicado ser popular porque no había tanto internet, no había tantas redes. Tanta difusión. Entonces, yo no sé, a mí me encanta. Es súper abierta, así, artística. ¿Ella sigue haciendo música? ¿Sigues haciendo música? No. ¿Cuándo fue cuándo acabaste de...? 8 años. Hace 8 años, cuando se fue. Yo le digo a veces que me da mucha pena porque estás perdiendo todo eso, pero es complicado volver a hacerlo. Bueno, pues mañana, ¿qué hora actuaréis? A las 9. A las 9, pues hacemos un llamamiento que vayan a visitaros y yo quiero que nos cantéis algo. ¿Tenéis alguna canción de tu madre que os sepáis? ¿Alguna? Tú, muy. ¿Alguna suya? Якусь твою пісню, яку можна заспівати? Чи, може, іншу? ¿Qué cantamos? ¿Algo tuyo u otro? Otro. ¿Otro? Venga. ¿Por qué no, Olga? Cántanos algo suyo. Щось твоє хочу. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. ¿De qué habla esa canción? Ucraniana. Es una canción, pues, es una versión que hizo Olga de una canción ucraniana popular, como nacional. Folclórica. Folclórica, sí. Folclórica, que habla sobre una chica que tiene un chico al que ama y su hermana le quita no me acuerdo cómo se llama, cuando el caballo, ¿no? Tiene esa cosa donde sentarse, pues se lo quita, como una canción así. Es bonita, solo que no sé explicarlo, pero... Vale. Espera. Como espera. Y... algo así. Olga, ¿cómo ha sido tu experiencia cómo definirías tu trayectoria en la industria musical? Ну все, якомога більше гастролювати і якомога більше, щоб діти співали на різних мовах. Тому що музика не має Ella, кордонів. por lo que ha vivido, aconseja viajar lo máximo, cantar lo máximo y tener la máxima experiencia posible, porque es lo que... Música no tenemos, no Y tengo... cantar en muchos idiomas, los máximos, porque la música no tiene idioma, la música es lo que conecta a las personas. ¿Algún consejo para esos nervios ante el público? Що ти порадиш, якщо нервиш перед публікою? Respirar. La respiración en cuadrado. En cuadrado, ajá. Es muy importante. Ayuda. Teresa, ¿tú das clases todos los días? ¿Cuántas clases das? No, yo no de todos los días. ¿Cuánto? ¿1 o 2 veces a la semana? Sí. Antes cantaba más, ya no tanto. ¿Y cómo te ves en tu futuro? ¿Te quieres dedicar a esto? Pues sí, me gustaría ser un personaje conocido porque me gusta relacionarme con la gente y compartir mi energía. Y además me lo dicen mucho, que tengo buenas vibras y tal, así que
capaz surja algo, no sé. ¿Tú qué piensas, Olga? ¿Pues posible o no? Sí, es posible. La ayudarás tú, ¿verdad? Sí, sí, es mi asistente. Yo le ayudo a ella con sus Es cosas. mi ella me traductora, ayuda a es mí. mi asistente, es mi hija, es mi... Su manager, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, pues si queréis vamos a ver este vídeo que nos comentaba al principio, Hand to Hold, para terminar la entrevista, y muchísimas gracias por venir, que esperamos que mañana tenga muy buena acogida. Muchísimas concierto, gracias. y que os vaya muy bien. Gracias. Vamos a ver el vídeo. Muchas gracias. Trees are made for climbing, days are made for stand. Paddles are for jumping, fields are made to run. Stars are made for counting and for wishes come true. Sleep is made for dreaming, and I have dreams for you. May you never lose that one day in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living life inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. Stones are made for skipping, stories made to tell. Life is made for living, I pray you live it well. Learning comes from trying, so don't be afraid to lose. Songs are made for singing, I will sing this one for you. May you never lose the one day in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. May the good Lord bless and keep you, fill you with His peace. His face will shine upon you, even as you sleep. Every day you're changing, sometimes I wish it wasn't true. Hearts are made for giving, I've given mine to you. May you never
Ya sabéis, mañana a partir de las 9 en el Auditorio José Pernia Calderón tendremos al grupo vocal Estrellas. Damos paso a la sección de nutrición con Marina Coliquina. Hoy vamos a hablar de la hinchazón, de la inflamación que tenemos en el cuerpo, en este vientre, en este intestino, qué causas, qué motivos causan esto y sobre todo también cómo remediarlo, ¿no? Vamos a hablar de distintos conceptos, todos los panes que existen y además de los alimentos fermentados y de todos sus beneficios. Bienvenida, Marina. Hola, Paula, buenos días. Bueno, hablamos de eso, de la inflación en el cuerpo, ¿no? Sí. Que padecemos una proporción muy grande de personas. Es cierto. Quería hacer hincapié, sobre todo, intentaré hoy no extenderme mucho, pero quería hacer hincapié que la inflamación es muy importante y es importante vigilarla, es mejor prevenirla y si ya una vez lo tienes en el cuerpo, es mejor curarla o por lo menos disminuirlo. ¿El por qué? Muy fácil, porque los científicos dicen que las 4 enfermedades más comunes ahora tienen el mismo origen, que es la inflamación, y las enfermedades son artritis, asma bronquial, cáncer y fibromialgia. Parece que no tienen nada en común, o sea, que son distintos, pero tienen el mismo origen inflamatorio. Esto es tan importante vigilarlo, por lo menos vigilar la inflamación. Puede aparecer por varias razones. Los más comunes, la flora intestinal que no funciona correctamente, tomamos algún alimento o algún fármaco curando una cosa más importante, digamos, claro, pero como efecto secundario podría producir la alimentación incorrecta. Y ahí es lo que podemos centrarnos hoy, hablando de la alimentación. Una buena alimentación que no provoque un intestino inflamado, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, porque la flora intestinal entonces se altera, es decir, la flora intestinal, ¿qué son? Las bacterias beneficiosas que viven con el ser humano desde el principio y sí que las necesitamos porque como el intestino en total tiene entre 12 y 15 metros, según los estudios, tenemos, digamos, 2 partes del intestino delgado, donde se hace la digestión, y intestino grueso, donde se hace la asimilación de vitaminas y minerales y se forman las heces y luego se evacúan cuando uno se va al baño. Y las bacterias son distintas que viven. En el intestino delgado, las bacterias del grupo Lactobacillus. Son muchos tipos, muchas cepas, pero se juntan, digamos, se agrupan en lactobacterias. Y las bacterias bífidos que viven en el intestino grueso, lo que nos ayuda a asimilar las vitaminas, los minerales de la comida y se forman las heces. Vamos a hablar de distintos alimentos que ya la semana pasada empezamos hablando un poco de tipos de panes que hay, pero vamos a comentar todos los tipos que hay porque hay un montón, cada uno que con su particularidad. Con su particularidad, sí. Pero hay bastante. Vamos a hablar primero del más común, que es el pan de trigo. Sí, existen muchos panes, sí que es cierto. Los más comunes, el trigo, es el pan por excelencia que tomamos. Exactamente. Sí que todos los panes tienen en común que aportan los carbohidratos, las proteínas también, la fibra, lo que nos ayuda a la formación de las heces, de absorber las toxinas del intestino, mejora el tránsito intestinal, tienen vitaminas, minerales, lógicamente, y importante que tienen ácidos grasos. Y son grasas realmente buenas, son poliinsaturadas, insaturadas, que realmente te propongo el otro día hablar de las grasas porque es un campo por muy excelencia. Amplio y que no estamos enterados y bien. Es muy importante, digamos, doy titulares, que participan en las hormonas sexuales que altera todo el cuerpo. Entonces, importante consumir las grasas. Igual que la vitamina D, que es ahora totalmente, prácticamente todo el mundo tiene falta de vitamina D. Volvemos a las grasas. Salvo una pequeña diferencia, pues, ¿qué diferencia un pan del otro? Todos están hechos de harina, con agua y con levadura, o con, levadura y de fácil, digamos, tratamiento o elaboración más lenta.
Yo particularmente lo que observo todos los días en la consulta, que cada vez más tenemos las intolerancias, tanto al gluten como al trigo. Según los estudios a nivel mundial, que el 80% de la población tiene intolerancia a la lactosa y al gluten, sabiendo o sin saber. Como lo consumimos a diario, si es algo puntual, no tiene importancia, pero si lo consumimos a diario, sabiendo o sin saber, esto sí que nos perjudica. Claro, eso nos perjudica y no lo sabemos. Muchas veces nos sentimos hinchados y no sabemos el por qué. Puede estar ahí, puede residir ahí ese motivo, en el pan de trigo, por ejemplo. Sí. Marina, una pregunta, ¿qué nos dices del pan blanco? Yo no aconsejo, porque está hecho de harina refinada. Y las harinas hay integrales, como centeno, como espelta, menos modificados genéticamente, menos tratados, y digamos aportan más vitaminas, minerales, fibra y sobre todo las grasas insaturadas y sacian más, con lo cual comemos menos cantidad. Y la harina blanca yo particularmente no aconsejo nunca, porque hay panes que hacen en pocas horas, con lo cual y a las 4 o 5 horas se hacen como duro. ¿No te has observado alguna vez que de repente compras el pan súper crujiente y al final del día esta parece una piedra? Sí, Pues no hace falta ni esto que es la final del levadura, día, lo unas que horas. hace el volumen, y luego la misma levadura pasa al intestino y provoca fermentación y altera todos los... Importante que las levaduras no solo se quedan en el intestino, digamos, pasan a través de la pared del intestino, penetran en el riego sanguíneo y se reparte por todo el cuerpo. ¿Con qué te encuentras en consulta? La gente, aquí en España comemos muchísimo pan, en todas las comidas. Además es verdad que según la pirámide alimenticia española sí que se recomienda consumir el pan entre 200 y 250, según la procedencia, según las costumbres, según el tipo de pan. No es lo mismo comer pan blanco todo el día que pan integral. Por supuesto, por supuesto. Aporta mucho más a nivel nutricional, sacia más, con lo cual consumimos menos comida. Claro. Pero sí que recomiendan repartir esta cantidad de pan entre las comidas, porque son carbohidratos de larga absorción, con lo cual nos dan energía. Y, ¿Tú cuántas veces recomiendas el consumo de pan al día? Bueno, depende, ¿no? Yo tengo mi visión porque es verdad, son muchos años de consulta, y como alguna vez yo dije que yo trabajo no solo con la dietética tradicional, sino utilizo mucho Ayurveda, que digo, si es una ciencia que perdura durante más de 5.000 años, será por algo. Entonces, yo prefiero en mi consulta, en mi trabajo, en mi método, coger lo mejor de cada cultura, de Ayurveda, que es de la India, medicina china, obviamente basándose en lo tradicional que tenemos aquí oficialmente. ¿Cuándo recomiendo comer el pan? Por la mañana, con los carbohidratos, lo que da energía. Y parece también, nos da a nivel hormonal, nos da como alegría, porque el pan da alegría, eso seguro. Exactamente, porque es alimento básico y creo que es psicológico. Es psicológico. Se podría sustituir, por ejemplo, para las tortitas de avena, por ejemplo, si se sienta mal el trigo, se podría consumir las harinas que están menos tratadas y que son más digeribles, digamos. Centeno, espelta, más o menos tienen todo lo mismo, salvo que uno tiene un poquito más de fósforo, otro tiene un poquito más de potasio, otro aporta, por ejemplo, el hierro, pero más o menos lo más principal, los carbohidratos, las proteínas y sobre todo la fibra y los ácidos grasos, más o menos. Por lo mismo. Además el nivel de saciedad es importante. Al final hay tipos de panes para todos los gustos. Si quieres, vamos mencionando los que tenemos, porque además hay algunos que seguro que a algunos les sorprende que exista este tipo de pan. Sí. Tenemos el pan de trigo, que es el pan el más común, el más consumido, el pan de centeno, que es como el pan negro, conocido como este pan oscuro. Más compacto. Muy compacto, muy duro, ¿no? Y sí. muy saciante. A mí me encanta, desde luego. Sí, a mí también.
es más saludable y parece que comes algo sustancioso. O sea, además, también cada uno tiene un sabor distinto. También es al gusto de cada uno. Este tiene un sabor más intenso, tiene sabor distinto al pan normal. Exactamente. ¿El pan de cebada? Pan de cebada está utilizado desde hace muchísimos siglos, digamos, desde la prehistoria prácticamente, porque la cebada también se utiliza para producir la cerveza. Claro. Entonces es sabor un poquito más dulce, es menos compacto, pero realmente yo a la venta no lo veo mucho, no lo encuentro mucho, porque quizás no hay cultura o quizás es difícil de producir, porque prácticamente en todos los panes añaden la harina, me imagino, para abaratar el coste y también para dar la forma. Claro, Marina, porque estos panes que estamos comentando normalmente lo mezclan con harina de trigo, ¿verdad? Exactamente. Para una buena, para darle forma, y consistencia, ¿no? Sí, exactamente. Como el pan de avena, por ejemplo. Hablábamos de la avena la semana pasada y también hay un pan de avena que es muy bueno para el sistema digestivo. Exactamente, a nivel de producción industrial sí que lo mezclan, pero es que yo creo que es uno de los panes que es muy fácil de hacer en casa y no hace falta mezclar con la avena, o sea, con el trigo. Es fácil. Y además, hablando cómo se hacen los panes con levadura, y también se puede algunas fórmulas hacer con bicarbonato, que es mucho más digestivo y no aportas tanto el hongo con bicarbonato. Con bicarbonato. O no utilizar nada, Marina, ¿se puede hacer eso? No utilizar levadura. No, porque realmente tiene que levantarse, tiene que aumentar la masa. A ver, yo en mi casa, yo soy intolerante al trigo, no tanto al gluten como al trigo. Entonces yo en mi casa sí que hago el pan, ahora menos con el calor, pero realmente yo hago el pan de semillas. Y mezclo alforfón, que aquí lo utilicé para los animales, pero realmente tiene una capa, prácticamente toda la tabla Mendeleev, o sea, tiene muchísimos minerales. Recomiendo, insisto, que es una fuente de minerales. Pues mezclo alforfón con avena, con las semillas de sésamo, de lino. Esto es lo que da la consistencia para poder aumentar. Sí que podría evitar el bicarbonato, pero depende cómo lo mezclas. El lino, en este caso, sí que puede añadir chía también. Eso es lo que hace efecto para no utilizar el huevo. Pongo también semillas de calabaza, que de paso es antiparasitario para eliminar los gelmintos o las bacterias que entran con la comida, sobre todo en verano. Pongo las semillas de girasol. Y la verdad que es riquísimo. Eso sí que es verdad, tarda 1 hora 15 minutos, 1 hora y media en verano, por eso es difícil de hacerlo por el calor que aporta, pero realmente valor nutricional. Y un trocito así, de verdad, te llenas y te da durante muchas horas, estás llena. Marina, hablamos de este pan de maíz amarillo tan curioso. Sí, es que no tiene gluten, con lo cual las personas celíacas pueden utilizarlos. Es dulce, que yo sepa, en Sudamérica está muy abundante, porque es, digamos, el alimento viene de ahí, maíz viene de ahí, lo utilizan mucho. Aquí sí que hay, pero creo que simplemente no tenemos la cultura o no están tan populares, digamos, estos tipos de pan. Pero sí que es mucho más digerible y conviene por lo menos probarlo para tener una opinión y decidir si quieres integrar en tu... El pan de soja, ese yo personalmente no lo había escuchado nunca. Sí, hay pan de soja, viene de Japón, lógicamente, que es el alimento primordial ahí, y lo utilizan mucho en Japón, sobre todo. Aquí también, ¿por qué lo utilizan? Porque tampoco tiene gluten, es una alternativa a las personas que padecen celíacas. El pan de espelta es parecido al del trigo, al trigo. Sí. Es un cereal con muchísima historia y es mucho más digerible que el trigo. Espelta, centeno, eso es lo que más grano natural, más grano integral, con lo cual aporta mucho más nutricionalmente hablando y consumes menos cantidad. El pan de arroz, que también es muy común en Japón, evidentemente. Tiene mucho almidón. Sí. ¿Esto qué puede causarnos, el almidón? La inflamación. La inflamación, ¿verdad? Sí,
Sí, también depende de qué tipo de arroz lo haces. Si haces de arroz blanco, que es ya tratado, refinado, entonces claro, directamente va al almidón. Si lo haces con el grano integral, sí, pero ahí tenemos que hablar de los granos germinados. Hay panes germinados. ¿Cómo se hace? Se germinan, o sea que ponen en remojo un grano, pero tiene que ser no tostado, el grano integral. Por ejemplo, alforfón, la soja, puedes hacer pan de lentejas, pan de garbanzos, todo se puede, pones en remojo. ¿Cuánto tiempo? Entre 8 12 horas normalmente, depende del punto de germinación. Y cuando aparece que ya se rompe esta cáscara, ahí es cuando se puede. O tienes, aparece como algo verde o blanco de 1 o 2 milímetros. Lo puedes comer en las ensaladas o simplemente morderlo y meterlo en el frasco de cristal y conservarlo en la nevera. Entonces sí que se puede conservar unos 3 días y añadir a las ensaladas, a las sopas, al yogur, por ejemplo. Es una fuente de vitaminas y sobre todo enzimas, de lo que hablamos la semana pasada, lo que ayuda a digerir. Esto sí que puede utilizar. Otra opción donde se puede hacer batidos o se puede echar en los panes, pero sí que es verdad, yo creo que ahí hace falta mezclar con algún tipo de harina porque darle la consistencia. Claro. Y ahí viene la trampa, porque todo lo que pasa por la cocción, todo lo que son más de 40 grados, las enzimas se destruyen. Todo lo que era bueno en principio ya viene tratado. Se ha destruido. El pan de mijo, ¿qué es el mijo, Marina? Es un cereal que no lo tenemos muy común, no lo tenemos muy popular aquí, pero se utiliza mucho en los países de Sudamérica, en América. Aquí en la venta nunca lo he visto a la venta. Sí que existe, pero como que no hay mucha costumbre. Me imagino porque no hay salida para este pan. Claro. Y el pan de quinoa, que es una alternativa, o sea, está muy aclamado en las dietas veganas. Sí, porque quinoa aporta el sabor de como que comes pasta, los carbohidratos, pero como no tiene gluten, se considera superalimento también por la presencia de vitaminas y minerales. Se hace mucho, es muy popular, es mucho más digerible y es más ligero y se conserva mejor que el pan blanco típico. Claro, tiene más duración. También quinoa se puede utilizar no solo para los panes, para no perder todas sus cualidades. Se puede germinar la quinoa y se puede echar las ensaladas, se puede hacer, por ejemplo, tortas. No hace falta hacer el pan, sino una versión más rápida. Se podría hacer como unas... Sí, como unas tortas para acompañar, como un crepe. Exactamente, eso sí que utilizan mucho con las verduritas, con otro superalimento que es aguacate. Me escribió más. Aguacate viene súper bien, la verdad que nutre bastante. Para un desayuno es perfecto, una combinación perfecta. Quinoa y aguacate. Claro, porque tiene vitaminas, proteínas, grasas insaturadas que te llenan y te mantienen la sensación de saciedad durante 4 o 5 horas. Y tiene un espectro abanico muy amplio de vitaminas y minerales, sobre todo lo que pretendemos, lo que buscamos. Marina, hablamos ahora de los productos fermentados y de sus beneficios, ¿no? ¿Por qué es bueno comer los productos fermentados? Fermentados por la presencia de las enzimas. Hay un estudio muy popular que dice, incluso hay un libro que dice que las enzimas se segregan en el cuerpo, eso lo sabemos desde el nacimiento. Pero con los años estamos adquiriendo, queriendo sin querer, algunas enfermedades, algunas alteraciones a nivel estomacal, a nivel del intestino, entonces cada vez se producen menos enzimas. O simplemente tomando alcohol, también lo que ya se han segregado ya se destruyen. Entonces necesitamos aportar las enzimas en forma de pastillas, por ejemplo, en cada comida para mejorar la digestión. Entonces el estudio dice, cuando se acaban las enzimas en el cuerpo, segregadas o aportadas, el cuerpo muere, porque puede vivir sin agua. Hay estudios que dicen que se puede vivir unos días sin agua. Se puede vivir hasta 40 días ayunando, sin alimentos. Pero las enzimas
cuando se acaban las enzimas, el cuerpo simplemente muere, porque no hay procesos fisiológicos. Se para el intestino y ya, como sabemos, el 80% del sistema inmune está en el intestino. Ahí se acabó la historia en esta tierra. Vamos a hablar de ejemplos de alimentos fermentados que podemos consumir. Ejemplos, están muy de moda, muy populares. Se puede fermentar, hacer las bebidas fermentadas o se puede fermentar las verduras. Es muy interesante. Yo insisto mucho en la consulta. De hecho, tenemos un club, como yo lo mencioné en mi Instagram, Marina Colequina, que tenemos un club. Al final mis clientas, como les cuenta cada vez una historia interesante, que también como vengo de otro país, de la procedencia, entonces cojo lo mejor de las dos culturas españolas y la cultura rusa, pues, y aporto. Y entonces hicimos como un club y cada mes, un fin de semana o un día al mes, tenemos como una charla. Antes de la pandemia lo hacíamos con práctica, encima, como por ejemplo, y publiqué muchísimas recetas en mi Instagram. Las bebidas fermentadas, por ejemplo, aquí en España no mucho, pero de la Sudamérica, por ejemplo, fermentar la cáscara de piña. ¿Cómo se fermenta la cáscara de piña? Muy fácil, para no tirar nada, pues obviamente hay que lavar la piel de la piña, y cuando cortas la piel de la piel, para no tirarla, echas más agua, más o menos para una piña normal, del tamaño normal, hay que echar como 1 litro o 1,5 litros, depende del tamaño de la piña, y echarle azúcar. Un poquito, se podría o no. Yo no lo ponía, por ejemplo, a mí no me gusta beber, yo evito la fermentación. ¿El azúcar para qué para en ese momento? Para aportar simplemente el sabor. Simplemente sabor, ¿no? Pero no hace falta. No, mejor no hacerlo, desde luego, pues para que no se fermente. Y entonces se hierve esta cáscara 15-20 minutos, algunos para media hora, pero no hace falta porque suelta enseguida el saborcito, se queda el sabor así ácido, sabe a piña, pero tiene una propiedad muy importante que es diurética, ayuda a eliminar la retención de líquidos. ¿Y esto, Marina, con otras frutas se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer con otras frutas. La sandía no la aconsejaría porque tiene muchas azúcares, se fermenta. Como tal, entonces sí que hace la fermentación, pero aparece alcohol, porque hay 4 tipos de fermentación. Las más comunes, las más utilizadas, que están, digamos, más sonoras, es alcohólica y fermentación láctica. La fermentación láctica se utiliza para producir los yogures. O sea, todo lo que destruye la lactosa y destruye hasta ácido láctico y el alcohol. El problema, que las bacterias aparecen las bacterias, lógicamente, pero para las personas sanas. Eso es lo que quería decir. Cualquier producto fermentado hay que tener mucho cuidado, porque si la persona es sana, los productos fermentados aportan la flora intestinal, digamos, las bacterias lácticas y normalmente es ácido láctico, o sea, las bacterias, lactobacterias para funcionamiento del intestino delgado. Pero si tienes alguna alteración a nivel hepático, el hígado, los estudios dicen que los últimos estudios en 2019 salieron científicamente aprobados, digamos, confirmados los estudios, que problemas, que la gente con problemas hepáticos, riñón, problema pulmonar, no se debe consumir las bebidas fermentadas. ¿Por qué? Varias razones, las más comunes. Depende del envase donde se hace, por ejemplo, si es cerámica, hay una intoxicación por el plomo. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace es sacar los metales del envase. Y siempre hay que hacer cualquier producto fermentado, tanto verduras como los líquidos, en el tarro de cristal. Es importante el envase. Sí, las bebidas sí que los más comunes es lo que de la piña o
más utilizados son las verduras. Porque claro, aquí en España, aquí en Marbella, tenemos prácticamente el abanico de verduras todo el año, verduras frescas. Pero los países nórdicos, tanto en Rusia como en Países Bajos, o sea que más al norte de Europa, lógicamente en invierno hay que consumir las verduras, pero ahí con el frío no se puede contar durante unos meses las verduras, pero al final se pierden las enzimas con los meses. Y esta gente tiene la costumbre hacer verduras fermentadas que se puede conservar. Por ejemplo, la col. Se podría hacer en mi casa, me hacía mi abuela, me hacía mi madre, lo hacía yo, lógicamente. Ahora no lo hago porque, bueno, cuando son los momentos por ejemplo, de programas de detox, es un superalimento, porque aportan muchos beneficios. Pero bueno, ese es el tema de otro día. La col, ¿cómo se hace? Partiendo la col, el repollo. Sí. Mejor el blanco porque no aporta tanto color, pero si haces con el repollo morado, tiene este colorcito muy bonito. Simplemente cortándolo, yo le echaba la sal. Yo aconsejo, ahora que tenemos la sal de Himalaya, que aportan minerales, lo puedes poner por encima, machacarlo con cariño para que suelte el liquidito y simplemente, en mi casa teníamos costumbre poner la pimienta negra, que tiene muchas propiedades, y poníamos el laurel en un tarro de cristal y poner un peso encima. Guardarlo siempre sin luz en un cuarto, digamos, que la temperatura que no esté muy alta. Más o menos, o sea, que en un armario, pero que no sí, en un sitio oscuro porque y se fermenta fresco. demasiado. Entonces Claro. se hace más blanda. Y para conservarlo, que esté crujiente, para que puedas acompañar las carnes, por ejemplo, o simplemente como el aperitivo, o acompañar una, no tengo que decir, pero bebida alcohólica fuerte, sí que te conviene también, o sea, que luego comer esta verdura para que rebaje un poquito la dosis de alcohol. O sea, lo elimina por lo menos, para evacuar. Marina, otros productos que podemos hacer en casa es el kéfir, por ejemplo, hablamos de este... Kéfir, sí. Es el hongo que produce, digamos, levadura que produce, se puede hacer kéfir con leche o con agua. Para personas intolerantes a la lactosa, puede hacerla con agua. Se crece muy rápido, con leche hace falta. Mejor hacerlo con leche entera. Yo lo hacía. Y la temperatura ambiente, normal, no con mucho calor ni con mucho frío. En 24 horas tienes el kéfir en casa. Y luego se conserva en la nevera. Lo único que se prolifera tan rápido, se crece tan rápido, hay que dividirlo, o sea, poder enjuagarlo y dividirlo y repartir. ¿Qué es lo que aporta las bacterias beneficiosas para el cuerpo? Lactobacterias, pero vuelvo a decir, los problemas de riñón no son aconsejables. Y para ciertas personas con otras patologías quizá eso lo tienen que mirar. Exactamente. Yo, por ejemplo, también hacía con el agua. Es otro hongo, digamos, de la misma familia, pero es diferente. Pero aún así, te quiero decir que sí, que como produce quizás es un poquito ácido láctico, porque yo lo noté. Entonces, si quien tiene una intolerancia a lactosa severa, mejor no tomarlo. Hay otras, por ejemplo, bebidas como kombucha. La kombucha que está muy de popular. moda. Sí, se puede hacer kombucha. La más popular, que es se hace a base de té negro con azúcar, se fermenta, se produce ácido láctico, o sea, las bacterias, lactobacterias, pero también se produce alcohol. El grado de alcohol es 0,5 hasta 1,2. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, y hay kombucha también con miel, es té verde con miel. Sí, hay algunas que están combinadas con azúcares, con té negro miel. con azúcar es la más típica y la otra es kombucha con miel, es con miel. El problema que sigue siendo la bebida alcohólica. Si se pasa un poquito del tiempo se convierte en el alcohol. Claro. Y esto es súper contraproducente para problemas de intestino,
pulmonares, vuelvo a decir, hay que cuidar nuestro templo, hay que cuidar nuestro cuerpo. Problemas cardiovasculares tampoco, para gente con problemas cardiovasculares tampoco se recomienda. Entonces hay que... si no tenemos, ahora hay bastantes establecimientos donde venden kombucha, además combinada con otros productos como jengibre, otros frutos. Jengibre es un superalimento para mí, ya utilizo a diario y aconsejo a todo el mundo, pues que es una raíz por excelencia, porque tiene efecto antimicótico contra los hongos, controla entonces la proliferación de las levaduras, tiene efecto antibacteriano, efecto antivírico, por eso lo utilizaban mucho en la pandemia y post-pandemia. Es verdad que tiene un saborcito muy picante. Sí, el jengibre está bueno. Muy bueno, pero hay que acordar que las bebidas fermentadas se produce alcohol, entonces realmente los estudios dicen, si es una persona sana, puede consumir cualquier bebida, quiero decir, sin problemas de riñón, de hígado, de cardiovasculares o el intestino, puede consumir al día 100 gramos de bebida fermentada, no más. Así que es importante. Hay que tener cuidado con eso. Sí, porque sobre todo si lo queremos hacer en casa, por supuesto. Porque puede provocar problemas no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, y muchas veces no lo vinculamos con lo que comemos. Bueno, Marina, pues eso es todo por hoy. Creo que no se nos ha quedado nada, ¿no? Bueno, lo más importante es que... Lo más importante. El abanico es súper grande, pero lo más importante, quien quiere puede buscar, por ejemplo, en mi Instagram, en mi Facebook. ¿Cuál es tu Facebook? Marina Colequina, tal cual. Marina con Y y K de kilo, Colequina. Ahí podéis consultar con ella todo esto que acabamos de comentar y muchísimo más extendidamente. Claro que sí. Aquí damos pequeñas pinceladas de forma genérica sobre todo. Claro, porque es que es un abanico de información, pero intentamos abarcar lo más importante. Marina, pues muchísimas gracias. La semana que viene venimos con otro tema. Gracias a ti, Paula. Gracias por tu tiempo. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero volvemos enseguida.